Bien, en estos momentos nuestra sesión está siendo grabada. Buenos días a todos, bienvenidos sean a nuestra clase 49 de cálculo integral. Eh, Espero se encuentren bien. Vamos a comenzar, reanudando el tema de coordenadas polares. En el tema de coordenadas polares, nosotros habíamos visto la clase anterior cómo se llamaba, por ejemplo, si hacemos su analogía con respecto al eje cartesiano, habíamos comentado que en la parte del inicio o el origen se le llamaba polo. En la parte horizontal, eso se llamaba el eje polar. Y la parte vertical se le llamaba eje imaginario o eje de epimedios. Recordemos que todo punto en términos de las coordenadas polares tenía que ser definido mediante, déjenme ponerlo aquí, tenía que ser definido mediante una ecuación de la forma, si ustedes recuerdan, y reitero, soy muy incisivo en esta parte en hacer la analogía con respecto al sistema de coordenadas cartesianas. Si recordamos, todo punto en coordenadas polares va a tener un valor de r, que es como un radio, porque finalmente estamos en un círculo, y vamos a tener, coma, un ángulo. Entonces, de esa manera es como nosotros trabajamos en coordenadas polares. Inclusive, me tomé el atrevimiento de adjuntarles en el tablón una hoja polar. No sé si de pronto ustedes puedan imprimirla, de todas maneras ahí está, si no tenemos GeoGebra, pero también las venden. Así se llama hoja polar, pero hasta donde yo recuerdo son hojas que son como las milimétricas, y aclaro, no se venden en todos los lugares. Entonces, pero bueno, ahí está GeoGebra o si no, la imagen que les puse en el tablón a fin de que podamos identificar cómo graficamos ciertos puntos. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es no solamente graficar puntos, que también es importante, sino también vamos a tratar de ver cuál será como la relación que guarda con respecto a las coordenadas cartesianas y ver algunas gráficas en términos de estas coordenadas. Nuestro objetivo principal va a ser el cálculo del área entre curvas, pero en coordenadas polares. ¿Por qué también esto es importante? Bueno, porque en el curso de cálculo de varias variables, ustedes van a tener a veces que parametrizar una función. Es decir, de pronto en el espacio, el que nosotros tengamos una función de la forma x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado, entonces será mucho más fácil si nosotros lo establecemos desde la perspectiva de las coordenadas polares. ¿Por qué? Porque se reducen muchas cosas e inclusive lo vamos a ver más adelante que un círculo es representado por el término r al cuadrado. Entonces es mucho más fácil integrar r cuadrado que integrar x cuadrado más y cuadrado. Claro, estoy hablando desde una perspectiva espacial. Entonces, justamente las coordenadas polares es un cambio de variable, que ahorita vamos a ver la relación que guarda con respecto a las coordenadas cartesianas. Entonces, no es descabellado pensarlo de esa manera. Muy bien, entonces aclaro, esta parte también, inclusive en el espacio van a ver su generalización, que son las coordenadas cilíndricas. Entonces, pero claro, eso ya será tema del siguiente semestre. Y por cierto, una pregunta. Eh, Estaba yo revisando mi correo institucional y me llegó una circular con respecto a que ustedes por derecho tienen que saber el mecanismo de cómo los voy a evaluar. Mi pregunta es, ¿todos estamos claros cómo es que estoy evaluando? ¿Podrían levantar su manita de manera virtual? Con examen y las tareas semanales, ¿no? Así es. O sea, me refiero a que si ustedes están en el enterado de que así va a ser. Digo, lo establecimos desde el primer día, pero la misma coordinación me obliga a que yo los ponga al tanto. No obstante, no lo había hecho porque lo asumí desde la primera sesión. Y también, bueno, hicimos una adecuación en este tercer parcial porque como son aplicaciones, requiero, o sea, es como el canjeable para su examen. ¿Sí me explico? Sí. Oye, profe, yo tengo una duda de veras. Dígame, No, Francisco. no, no sabe usted cuándo se inscriben las certificaciones.
cuándo nosotros podemos meter la materia para ya luego nada más que nos suban nuestra calificación. Ok, tengo entendido que se tiene que hacer en este mes, pero déjame lo investigo bien qué días o cuáles son las fechas límite y ya sobre eso les aviso el día de mañana. Ok, gracias, profe. De nada. Igual no lo meteríamos por portafolio, ¿no? Así es, Ah, bueno, gracias, profe. de nada. Pero déjeme ver toda esa parte porque me llegó apenas la circular, pero yo me quedé, bueno, primero en el entendido estamos en que sí sabemos cómo lo vamos a evaluar, pero la otra parte no lo comprendí. Pero reitero, no es otra cosa más que preguntando. Va, gracias. De nada. Ok, perfecto. Entonces, les decía, tenemos aquí la parte de coordenadas polares, tenemos R, teta, que sería nuestra definición. Y bueno, aquí es claro que necesitamos saber cuál es el radio y cuál es el ángulo. Entonces, lo que primero vamos a trabajar aquí en coordenadas polares, o lo que se acostumbra, déjenme ponerlo aquí. Déjenme, voy a ponerlo de esta forma. Mm, ok, primero vamos a poner número uno, se localiza el ángulo, ¿vale? En radianes. Se localiza el ángulo en radianes, ¿vale? Y posteriormente, en el paso número 2, se localiza el valor de R respetando, ok, valor de R, respetando el signo, ¿vale? Bien. Esos son como los pasos que nosotros tenemos que tomar a fin de poder tomar, ¿sale? A fin de poder tomar una coordenada polar. Aclaro, el ángulo siempre va a estar en radianes. Tenemos que sabernos al derecho y al revés las transformaciones de cómo se hacía en términos de radianes un ángulo en forma sexagesimal. De pronto en GeoGebra nos los da en términos de un ángulo en forma sexagesimal, pero aclaro, debemos estar en el entendido en que tenemos que localizarlo en términos de radianes. Y el valor de R se utiliza con respecto al signo, es decir, primero localizamos el ángulo y después del ángulo, si vemos que nos tenemos que ir del lado contrario por el signo de nuestro radio o nuestra R, es claro que tendremos que movernos de esa forma. Entonces, vamos a una primera actividad que va a ser localizar los puntos. Ok. Localizan los siguientes puntos en el plano polar. Ok. Muy bien, muchachos. Entonces, tenemos aquí esta parte de localizar los puntos en el plano polar. Y bueno, evidentemente, pues vamos a tener que ponerlos de la siguiente manera. Ok, el primer punto que vamos a localizar es el punto 1,5 cuartos. Entonces tenemos aquí 1,5 pi cuartos. Aquí ya lo tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Reitero, primero vamos a saber quién sería 5 pi cuartos. Entonces, 5 pi cuartos sería 5 veces el ángulo de pi cuartos, que si nosotros vemos pi cuartos sería 45 grados. Entonces, tendríamos que transformar nuestro ángulo, o sea, si lo queremos ver en términos de sexagesimales, nos quedaría igual, sería 1, y bueno, 5 pi cuartos tendríamos que va a ser 45 grados, es decir, tendríamos ese ángulo multiplicado justamente por 5. Por lo tanto, o si no haciendo la conversión usual que ustedes hacían, eso no hay ningún problema, el método que ustedes elijan. Entonces, 45 por
5, nos quedaría que el ángulo sería de 225 grados, ¿sale? Entonces, aclaro, eso nada más es para darnos perspectiva de en qué ángulo estamos posicionados. Vamos a llamarle a este punto A. Ujú. Muy bien, y entonces primero desde la hoja polar que les subí, pueden localizar primero el ángulo de 225 y posteriormente tomar su respectivo radio. Ujú. Muy bien, entonces voy a dejar de presentar y voy a colocar la parte de GeoGebra. Ok, perfecto. Entonces aquí, bueno, primero localizamos el ángulo de 225. Déjenme ponerlo en la parte de GeoGebra. Entonces sería en GeoGebra un punto en el plano polar, se pone la A, igual tendríamos aquí 1 y en vez de la coma como los puntos usuales en el plano cartesiano se pone punto y coma. Serían 225 grados. Ok, déjenme ponerlo en radianes. Sería 5 pi sobre 4. Ujú. Muy bien. Entonces, aclaro, ¿qué es lo que hacemos en esta parte? Bueno, primero localizamos el ángulo de 225, que sería el que se mide desde cero hasta esta parte. Es decir, déjenme ponerlo en términos de un segmento, que sería desde este punto hasta este punto. Ujú. Y bueno, entonces reitero, primero y lo que hacemos, déjenme quitar el objeto porque nada más fue como una distancia. Y aquí déjenme ponerlo en otro color. Ujú. Aclaro, va a ser medido del ángulo desde aquí hasta acá 225 y nada más tomamos la distancia de R igual a 1. Nada más sería esa parte. Ahora, ¿qué sucede si nosotros, por ejemplo, tuviéramos de pronto el... Bueno, anoten este punto, por favor. Reitero, aquí cuiden mucho los detalles, por eso les decía, en la hoja polar traten de ver cuál es el que les conviene a fin de ver cómo es que se va a graficar. Hasta aquí espero y no tengamos ninguna duda, si no, reitero con toda confianza, pueden ustedes preguntar. Ujú. Por ejemplo, si utilizamos la hoja polar que yo les di, es decir, la que está adjuntada en Classroom, a ver, voy a dejar de presentar y voy a tomar una captura de esta parte. Entonces, fíjense bien, en la perspectiva de GeoGebra, aquí está. Ese sería nuestro cálculo de ese punto. Pero les decía, ¿qué pasa si de pronto yo digo, bueno, pues voy a utilizar la hoja polar que les adjunté? Entonces, fíjense bien, déjenme, voy a ponerla aquí. Ok, espérenme, déjenme, voy a descargarla. Bien, esta sería la hoja polar. Híjole, se va a ver muy, muy pequeñita. Ok, bueno. A ver, déjenme nada más hacer el contraste. Me voy a fijar en el ángulo de 225 grados, que sería este ángulo que estoy marcando aquí. Déjenme utilizar la manita. Sería este ángulo que estoy marcando aquí. Y el radio sería 1, sería hasta aquí este punto pequeñito. Ujú. Entonces, aclaro, no hay pierde. Simplemente tenemos que ver cómo se transforma en términos del círculo. Ujú. Yo les sugiero que trabajemos con GeoGebra porque es mucho más sencillo de manejar. Entonces, aclaro, aquí está nuestro primer punto.
pero reitero, puede sufrir ligeras modificaciones. ¿A qué me refiero con las ligeras modificaciones? Bueno, déjenme pasar a la siguiente diapositiva a fin que les pueda explicar cómo es que graficamos un punto, porque aclaro, no es como muy sencillo que digamos. Muy bien. A ver, por ejemplo, vamos al siguiente punto. Déjenme aquí, voy a borrar este, ¿no? Esta parte sí. Y bueno, voy a borrar esta parte. Localiza los siguientes puntos. Siguiente punto le voy a llamar B. El punto B tiene como coordenadas 2,3pi. 3pi, recordemos, si 2pi sería en este caso 160, entonces 3pi sería a 360 sumarle 180. Entonces sería 360 más 180, que sería 540. Entonces B sería en este caso 2,540 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer es graficarlo mediante, ya sea que ustedes lo tomen desde la perspectiva del plano polar. Ah, perdón. Ok, ya. Aquí, se me había trabado un mensajito por aquí. Ok, entonces, ya sea que nosotros de pronto utilicemos la hoja polar que les adjunté, o bien tendríamos que utilizar GeoGebra. Déjenme utilizar la segunda opción. Voy a dejar de presentar y voy a colocar mi presentación, bueno, mi punto en GeoGebra. Entonces, a ver, fíjense bien, vamos ahora a modificar en la parte de nuestro punto, ahora va a ser punto B, sería 2,3pi. Ok, algo pasó aquí, 3 por pi. Ok, ahí está. Bien. Eh, fíjense bien. Primero voy a localizar el valor de 3pi. Aclaro, 3pi, recuerden que pi es 180. Entonces, si por ejemplo estamos aquí, 180 sería 1pi, 2pi y 3pi. Regresamos otra vez a 180. Es decir, lo que hizo nuestro ángulo, dado que nada más nosotros tenemos un círculo que sería 2pi, lo que hizo nuestro círculo es regresarnos al valor de 180 y tomamos el valor de R, que sería 2 unidades. Aclaro, aquí alguno de ustedes me podría decir, pero aquí está -2. Sí, pero se quedó ese mismo valor de R, o sea, de ese ángulo está marcado en otra orientación. El menos significa porque estoy del lado izquierdo, pero no significa que la R sea negativo. Por eso la insistencia en que primero se debe de localizar el ángulo y sobre ese ángulo se decide si el radio se mantiene igual o va a ser negativo. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a cómo se localizó el punto B? ¿Sí quedó claro, muchachos, o no? Reitero, cualquier duda pueden hacérmela saber con toda confianza. Y bueno, el radio aquí, aclaro, fue justamente la parte
de -2, pero no es porque sea -2 al inicio, sino porque el ángulo así me lo marcó. Recuerden que siempre nosotros tenemos que localizar primero el ángulo y posteriormente ver con respecto a qué radio estamos. Entonces, déjenme ponerlo de esta forma. Y aquí, nuestra etiqueta y colocamos aquí el color naranja. Muy bien, quito este punto y bueno, ahí ya tendríamos ubicado el punto 2,3 pi. Ok, bien, dejo de presentar y voy a colocar nuevamente mi presentación. Muy bien, aquí está ubicado ese punto que sería como coordenadas 2,3 pi. Muy bien, vamos ahora a calcular el siguiente ángulo. Entonces, fíjense bien, nos quedaría de la siguiente forma. Ok, vamos a ponerle punto C. Tendríamos como coordenadas 2, acción, pero aquí sería un menos y sería 2 pi sobre 3. De tal manera que el punto C tiene como coordenadas, tendríamos nosotros 2, sería fracción y sería menos, en este caso, si nosotros transformamos 2 pi sobre 3, recordemos que 2 pi tercios, recuerden que es 60 grados. Entonces 60 grados multiplicado por 2 nos quedaría menos 120 grados. Y ojo acá porque tenemos que ver primero la orientación. Ok, fíjense bien. Eh, lo primero que vamos a hacer es tratar de localizar el ángulo, pero como es negativo, quiere decir que se debe de medir en sentido a favor de las manecillas del reloj. Déjenme, voy a utilizar GeoGebra a fin de dar una clara idea de cómo es que localizamos ese punto. Ok, bueno, entonces aquí déjenme quitar esta parte. Ok, sería el punto C. Tendríamos como coordenadas 2, y aquí tendríamos menos fracción. Sería 2 pi sobre 3. Ok, aquí está el punto C. Entonces, aclaro. 60. Ujú. Ok, a ver. Fíjense bien. En este caso me lo marcó como el ángulo de 240. Déjenme ver si no me falló de pronto la conversión. Ok, 2 pi tercios. Ok. A ver, déjenme ver porque la conversión no me resultó como yo quería. 2 pi sobre 3. Sí, sería 120, pero vamos a ver por qué me lo marca de esa forma. Recuerden que cuando nosotros tenemos 2 pi tercios, sería 120 grados, es decir, estamos hablando desde la perspectiva, a ver, ¿dónde está 120 grados? Vamos a ponerle como auxiliar, sería aquí 90, 90 más 30 sería en este caso, sería en esta parte, en este posicionamiento. Pero, dado que nos da negativo, tenemos que ver su reflejo, que sería en esta parte. O bien, dicho de otra manera, si localizamos el ángulo, entonces va a ser desde aquí medido 120 grados. Y esos 120 grados sería o se transforma en el ángulo positivo que va a ser 240, porque este ángulo es el que me está marcando desde acá del origen
en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, aclaro, aquí, ojo con esta parte porque el ángulo de 2pi sobre 3, como es negativo, se mide desde aquí para acá, se cuenta cuánto mide con respecto a 120 grados, porque aclaro, es negativo. No obstante, el ángulo que se está tomando sería desde aquí del cero hasta el valor de donde está el puntito C. Y se toma 2 porque, aclaro, este sería el radio de 2. Entonces aquí tendríamos el radio de 2 y aquí tendríamos este punto C. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a qué fue lo que se hizo? Aclaro, si tienen alguna duda, con toda confianza, ¿eh? ¿Ok? Bien, voy a tomar una captura reiterando en todo momento que esta parte no está difícil, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a cómo nos movemos en el círculo. Déjenme tomar el segmento que vaya desde el polo hasta acá, a fin de que entendamos hasta dónde se va quedando. Marcó, reitero, 240, justo por la parte en que está tomando el ángulo positivo. Muy bien, entonces aquí, desde donde está el origen, vamos en sentido a favor de las manecillas del reloj porque eso me denota un ángulo positivo. Ok, muy bien, entonces aquí tendríamos esta expresión y ya tendríamos este punto localizado. Ahora, este es uno de los casos donde nosotros vemos donde de pronto el ángulo es negativo. Si bien los ejemplos anteriores todo se comportaba de forma positiva, ahora, ¿qué pasa si el radio es negativo? Entonces tendríamos como ciertas variaciones sobre el mismo, ¿vale? Ok, perfecto. Bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? En primer lugar, nosotros tenemos que ver cómo sería o cómo establecemos la parte de nuestro ángulo. Eso es muy importante primero comenzar por el ángulo. Entonces déjenme duplicar diapositiva, ¿vale? Aclaro, todos estos cálculos los deben de ir haciendo en su cuaderno o si no en la hoja que les adjunté. Bien, pensemos que ahora tenemos menos 3 y aquí tendríamos 3pi sobre 4. Ok. Y cuartos, estamos de acuerdo que vale, ok, déjenme ponerle aquí punto D. Pi cuartos vale 45 grados, entonces nos va a quedar como D, tendría como coordenadas menos 3, y bueno, pi cuartos sería 45 y tendríamos que multiplicar 45 por 3, quedando que sería el ángulo de 135 grados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar justamente el ángulo de 135 grados. Déjenme, voy a poner en GeoGebra el respectivo ángulo. Muy bien, déjenme borrar todo esto. Ok, y recordemos que a este punto le llamamos D. Tendríamos como coordenada menos 3. Y aquí tendríamos 3pi sobre 4. Ok. Ahora, ¿por qué me lo marco aquí como el ángulo de 315? Ahorita les indico el por qué. A ver, recordemos que el ángulo de 135 lo tendríamos, a ver, déjenme medir un ángulo. Ok, aquí está nuestro respectivo ángulo. Este es el de 135, ¿sale? Entonces, de aquí lo formó para acá.
A ver, déjenme tomar el segmento asociado. Este sería el ángulo de 135 grados. Sin embargo, dado que el número que nos está dando es negativo, déjenme aquí, voy a ponerlo de este color. Pensemos en color rosa. Entonces, a ver, aclaro. De aquí donde está el punto A hasta acá serían los 135 grados como me está marcando. No obstante, y aclaro, aquí tenemos en 3, pero como dice -3, vamos a tomar el ángulo que sea opuesto por el vértice. Por eso llegamos justo a esta parte donde sería bueno, el punto D, que sería -3. Lo único que hacemos, muchachos, es tomar cuál sería como su respectiva proyección. Si lo vemos de esta manera, es como si tomáramos la línea. Ujú. ¿Ok? Y aclaro, aquí es donde nos quedaría oficialmente el punto D. Híjole, ¿sabes? Espérame tantito. Seleccionar y aclaro, lo habíamos puesto de color azul. Ok, entonces les decía, esta parte sería el punto D, pero es nada más como su proyección o su sombra con respecto al valor negativo. Entonces, ojo, el ángulo negativo se utiliza en primer lugar descubriéndolo en sentido a favor de las manecillas de reloj. Pero si aquí tenemos, por ejemplo, el número negativo está sobre el radio, no es que vaya a ser 135, sino su simétrico con respecto a ese reflejo. No sé si hasta aquí sea claro lo que estoy tratando de decir. Reitero, esta parte sí es un poco pesada porque justamente nosotros tenemos puntos arbitrarios en un círculo y a veces tendemos a regresar al mismo ángulo justo por el cómo se comporta el círculo. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, ustedes díganme. Ok, ¿sí vamos bien? Ok, muy bien. Bueno, voy a poner la respectiva imagen. Reitero, lo que está en el segmento rosa nos ayuda a fin de ver cuál sería el punto. Y evidentemente, bueno, pues tendríamos que localizar bien el punto con la respectiva proyección. No es nada nuevo. Aclaro, únicamente tenemos que aprender a movernos bien en el círculo. Muy bien. Ok, entonces reitero, el ángulo fue de 135, pero como fue -3, se utiliza su sombra o su proyección, que sería justamente esta línea. Ok, perfecto. Entonces, bueno, llegado a este punto, ya que tenemos esos puntos graficados, reitero, ustedes tienen que ser muy hábiles a la hora de identificar cómo graficarlos. Voy a dejar esta parte de localización de puntos en el plano polar por un momento, reiterando que voy a tener que regresar porque no hay otra manera de graficar una curva polar en términos de nuestros valores. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, vamos ahora a ver la relación que existe entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas. Entonces, fíjense bien. Déjenme duplicar diapositiva y voy a colocar aquí, en este caso, relación entre las coordenadas. Lo borro, me va a ayudar para escribir una ecuación. Entonces, vamos a poner coordenadas cartesianas versus coordenadas polares. Ok, perfecto. Entonces,
¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos en esta parte de coordenadas cartesianas versus coordenadas polares es, en principio, déjenme utilizar GeoGebra, porque necesito explicar un concepto. Muy bien. Déjenme aperturar una hoja nueva y vamos a regresar a nuestro plano cartesiano. Ok, supongamos que nosotros tenemos en el plano cartesiano un punto que ya vimos que nuestra deducción fue tomar de pronto un punto, un punto arbitrario, en el cual le vamos a llamar, pensemos en este caso, punto P. ¿Ok? Y bueno, las coordenadas de ese punto P tendríamos nosotros que era X, Y. ¿Ok? Aquí ya lo tenemos. Y ojo, porque esta parte de X, Y, nosotros para deducir a las coordenadas polares, dijimos que íbamos a tomar en principio el segmento que iba desde el origen hacia este punto P. Entonces, aclaro, esto no debe de ser nuevo porque ya lo habíamos establecido. Entonces, déjenme, voy a poner, le quito la etiqueta y lo voy a poner de color rojo, reiterando que en este caso, este era la hipotenusa. Ok, ¿por qué la hipotenusa? Porque yo tenía que formar las respectivas perpendiculares. Entonces, déjenme tomar de aquí, de la distancia de aquí, de este punto hacia este punto. Tomamos de aquí también para acá y formamos nuestro respectivo triángulo rectángulo. ¿Cómo sabemos qué va a ser? Bueno, pues porque tenemos aquí este ángulo con respecto a este ángulo, que no fue lo que yo esperaba, debe de ser al revés, y aquí ya tenemos el ángulo de 90 grados. Muy bien. Ok, a ver, déjenle quito la etiqueta y lo voy a poner aquí en color morado. Quito estos puntos que nada más fueron como auxiliares. Ok, quito etiqueta acá y aquí lo pongo en color naranja. Muy bien, entonces aclaro, la manera en cómo nosotros lo habíamos construido era justamente que nosotros creábamos el ángulo de inclinación, así era como establecíamos a las coordenadas polares. Entonces aquí esto era el ángulo teta. Muy bien, déjenme hacerlo en un tamaño mucho más sofisticado. Ok, ahí está. Y aclaro, aquí en la parte horizontal tendríamos nosotros que sería X, ¿sale? Y en este caso tendríamos que va a ser Y. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí, déjenlo pongo, sería la X. Ok, mediano, también este lo vamos a poner mediano. Y aclaro, aquí dijimos que en el caso de la distancia del origen hacia este punto P, a nosotros lo llamamos como R. Era una distancia R la cual habíamos establecido con respecto a las coordenadas polares. Entonces, básicamente la primera relación que nosotros teníamos era el decir que teníamos una distancia R con respecto a un ángulo teta. ¿Sale? Entonces, déjenme aquí, nada más voy a cambiarlo de color. Pensemos que aquí iba a ser en el mismo color que teníamos el de morado, que sería la X, y aquí tendríamos en color naranja. Muy bien, déjenme tomar esta captura porque necesito hacer algunos cálculos a fin de relacionar la parte de coordenadas cartesianas con respecto a coordenadas polares. Allí lo único que estoy diciendo, estoy relacionando que hay un punto X, Y, de tal manera que X es la distancia horizontal y Y es la distancia, pero en vertical. En términos de las coordenadas polares, tendríamos nosotros que va a ser un desplazamiento R derivado con un ángulo teta. Muy bien. Déjenme tomar la respectiva captura y voy a dejar de presentar para regresar a mi presentación original.
Aquí ya lo tenemos. Y ojo porque necesitamos de aquí hacer algunas relaciones útiles. Bueno, por ejemplo, vamos a obtener las funciones trigonométricas asociadas. Entonces, por ejemplo, las tres primeras. Empezamos con la función seno de x. Entonces, seno del ángulo, no es seno de x, sino seno del ángulo, es cateto opuesto entre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto tendría que ser la y entre, sería r. Muy bien, entonces ya lo tendríamos aquí con respecto a ese ángulo. Ahora, en este caso, por ejemplo, me va a quedar únicamente seno del ángulo es igual a y sobre r. Si yo decido despejar a la y, entonces nos va a quedar que y es igual, tendríamos nosotros, y es igual a r por el seno del ángulo. Y aclaro, esta sería nuestra primera relación que tenemos. Es decir, tendríamos que la y se define como r veces el seno del ángulo. Y aquí está mi primera relación de la segunda componente con respecto al radio y al ángulo, que es lo que maneja justamente las coordenadas polares. Ahora, fíjense bien, vamos a ver qué sucede si nosotros localizamos la función coseno. Déjenme ponerlo de color morado. Entonces, nos quedaría el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Y esto es igual, cateto adyacente sería X entre la hipotenusa que sería R. Y bueno, de aquí nosotros sabemos o está claro que tendríamos nosotros que el coseno del ángulo sería cateto adyacente que sería X con respecto a R en división. Entonces, de aquí si despejo yo a la X, nos quedaría que X es igual a R por el coseno del ángulo involucrado. Entonces ya tendríamos aquí esta situación donde vamos a tener nosotros X es igual, déjenme no lo pongo de rojo, sino lo voy a poner en color rosa, dado que el rojo está reservado para el radio. Muy bien, perfecto. ¿Ok? Tendríamos esta situación. Y ojo, porque, por ejemplo, vamos ahora, bueno, aquí tenemos las primeras dos relaciones, es decir, la conexión que tenemos con respecto a y, que sería r seno del ángulo, y x sería r coseno del ángulo. Ahora bien, vamos a obtener la función tangente. Recordemos que la función tangente nos va a quedar, lo voy a poner hasta ahí. A ver, tendríamos nosotros que la tangente del ángulo es igual, sería fracción cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto nos quedaría, cateto opuesto sería en este caso y entre, y aquí tendríamos x. ¿Por qué? Porque el cateto adyacente nos quedaría x. Bueno, y en este caso, por ejemplo, si quiero despejar el ángulo, nos quedaría como que el ángulo es igual a tangente elevado a la menos 1. Esto ya lo habíamos visto cuando estábamos trabajando con la parte de sustitución trigonométrica. Entonces no debe de ser nuevo para ustedes. Tendríamos aquí que el ángulo sería la tangente elevado a la menos 1 de ¿quién? Bueno, tendríamos nosotros de y sobre x. Esto yo estoy casi seguro que ustedes ya lo vieron en su materia de física, donde ustedes determinaban el ángulo de un vector. O bien, si ahorita están llevando álgebra lineal, justamente se debe a eso. Muy bien, entonces ya tendremos aquí cómo se calcula el ángulo. Ahora, vamos a calcular el valor de R en términos de lo que tenemos aquí. Bueno, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, nuestra R tendríamos que utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces aquí tendríamos que nuestra R es igual, nos queda la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, x al cuadrado más y elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos como en este caso, si estamos en coordenadas cartesianas, ya sabemos cómo pasar a polares, como r seno del ángulo y con x será r coseno. Pero si estamos en coordenadas polares, para pasar a términos de coordenadas cartesianas, tendríamos nosotros
la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y para el ángulo sería tangente inversa de y sobre x. Hasta aquí yo espero y no se tenga ninguna duda. Por favor, anótenlo y ahorita continuamos. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Entonces, reitero, ya tenemos como la forma en cómo transformamos ya ir de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Ujú. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es justamente ujú, ver cómo se transforman dichos puntos. Entonces, fíjense bien. Déjenme duplicar diapositiva. Y bueno, vamos a... eh, híjoles, acá no tendríamos por qué poner esta instrucción, pero bueno, ahí está. Bien. Bueno, fíjense bien, vamos a transformar el ejercicio, nos diría lo siguiente. Ok, convertir el punto, déjenme ponerlo en términos de ecuación. El punto sería 2, pi sobre 3 a coordenadas cartesianas. Ok, perfecto, fíjense bien. Para transformarlo a coordenadas cartesianas, nosotros sabemos que si tenemos un punto arbitrario, es más, vamos a ponerle un nombre. Pensemos que va a ser el punto A. Entonces, si queremos transformar el punto A coordenadas cartesianas, sabemos que ese punto A tendrá como coordenadas justamente X, Y. Ujú. Entonces, aclaro, esto va a ser A y bueno, X sabemos que va a ser R coseno de el ángulo, es decir, va a ser la transformación, va a ser R coseno del ángulo, coma, y Y va a ser R seno del ángulo. Ok, perfecto. Entonces, lo único que tenemos que hacer sería sustituir. Muy bien. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener nosotros, en este caso, sería, si colocamos nuestros respectivos valores, nos quedará de la siguiente forma. Ok. Tendríamos aquí dos veces el coseno de ¿quién? De pi sobre 3. Y aquí nos quedaría dos veces el seno de pi sobre 3. Y aquí ya tendríamos nosotros este punto. Y ahora nos quedaría hacer el respectivo cálculo. Por lo tanto, nos quedaría igual el punto A. Tendríamos nosotros 2. Y recordemos que el coseno de pi sobre 3 nos quedaría, de acuerdo a nuestra tabla de ángulos notables, nos quedaría, esto sería el coseno de 60 grados.
porque pi tercios es justamente eso. Entonces sería coseno de 60 grados. Recordemos que vale un medio. Entonces aquí se multiplica por, déjenme ponerlo en corchete. Sería por un medio. Muy bien. Coma. Y en el otro caso nos quedaría, sería igualmente con corchete. En este caso nos quedaría que el seno de 60 nos quedaría raíz de, espérenme, sería 1 sobre raíz de 3. Sería 1 entre raíz de 3. A ver, déjenme ver si no estoy diciendo una barbaridad. Sí, recuerdo que es 1 sobre raíz cuadrada de 3. No, a ver, voy a ir a mi tabla de ángulos notables. No, no hay ningún problema. A ver, cálculo, formulario, cálculo integral. A ver, no nos compliquemos. Vamos a nuestra tabla de ángulos notables. A ver. Fíjense bien, estamos en pi eh, tercios. En pi, sí, está en pi tercios, 60 grados. Entonces, para el seno sería, para el coseno sí es un medio, en ese sí estamos bien. Pero para el coseno sería raíz de 3 sobre 2. Ahí está, no era 1 sobre raíz de 3. Estoy yo aquí ya confundido con la cotangente, pero bueno, es otra cosa. Entonces, aclaro, vamos a tomar este valor. Muy bien, entonces nos quedaría aquí 2 y aquí me quedaría la raíz de 3 sobre 2. Y bueno, en este caso tendríamos este punto y ya nada más lo único que nos faltaría hacer sería de pronto ir simplificando y nos quedaría que el punto A tendríamos como coordenadas, sería en este caso, sería 2 multiplicado por un medio, pues nada más me queda 1 y aquí me quedaría 2 por raíz de 3, entre 2 solamente me va a quedar la raíz cuadrada de 3. Y ahí está ese punto A en términos de las coordenadas cartesianas. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? ¿Seguros que entendimos? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, aclaro, ahí ya tenemos ese punto en términos de las coordenadas cartesianas. Y así todo punto se puede transformar de coordenadas cartesianas a coordenadas, perdón, sí, coordenadas polares hacia coordenadas cartesianas, sin ninguna excepción. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, pues vamos a continuar a fin de que veamos la otra transformación, es decir, ahora el caso reverso. ¿Qué pasa cuando queremos pasar a coordenadas eh, polares y tenemos las coordenadas cartesianas? Entonces, fíjense bien, déjenme duplicar diapositiva. Y aquí tendremos que transformar, por ejemplo, si tenemos en este caso 1, menos 1 a coordenadas polares, porque aquí este punto está en coordenadas cartesianas. Ok, para transformar en este caso este punto, recordemos que necesitamos un punto en este caso, a ver, déjenme ponerle el punto B. El punto B, por ejemplo, por definición, tiene que ser de la siguiente forma, es decir, el punto B tendría que tener las coordenadas R, el ángulo. Entonces, no es descabellado pensar que necesitamos justamente tanto de esta R como de este ángulo. Entonces, ojo, necesitamos de estas dos fórmulas. Muy bien, recordemos que el punto B en estos momentos, nuestro punto B, tiene como coordenadas 1, menos 1. Ahí es lo que tenemos nosotros acorde a ese punto. Ahora, recordemos en este caso que aquí sería la posición para X y aclaro que el otro sería la posición para Y. Ahí está. Y bueno, evidentemente pues ya tenemos todo dicho, porque primero vamos a localizar el valor de R. Entonces nos va a quedar que R es igual, nos quedaría en este caso, como tendríamos nosotros 1
elevado al cuadrado, más me quedaría como 1, bueno, sería en este caso menos 1. Entonces, aquí nos quedaría igual, tendríamos nosotros, ay, vean, se tuvo mayúscula, sería igual, tendríamos nosotros la raíz cuadrada de ¿quién? 1 al cuadrado me queda 1, más menos 1 al cuadrado, nos queda 1 también positivo, y esto es igual a la raíz cuadrada de 2. Y ya tendríamos el valor de nuestra R. Ahora, vamos a calcular el ángulo. Recordemos que el ángulo se localiza de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros, ¿ok? El ángulo va a ser aquí, sería el valor de y que sería menos 1 entre 1. Y entonces esto es igual, nos quedaría tangente elevado a la menos 1 de ¿quién? Sería de menos 1. Y bueno, esta parte la podemos utilizar en términos de la calculadora y tendríamos que el ángulo sería, a ver, sería tangente inversa de menos 1, esto nos genera menos 45 grados. Claro, eso es lo que nos da en la calculadora, menos 45 o menos pi sobre 4, ¿sale? Que esa es la transformación derivada de los radianes. Entonces, el punto B, nosotros podemos concluir que nuestro punto B tiene como coordenadas raíz cuadrada de 2, menos tendríamos nosotros fracción, y aquí sería pi sobre 4. Y ese sería nuestro punto a considerar. Hasta aquí, no sé si se tenga alguna duda con respecto a cómo nosotros hemos transformado de las coordenadas cartesianas a las coordenadas polares. Reitero, es no solamente seguir estas respectivas relaciones. Ok, ¿alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? ¿No? Ok, bueno. Vamos a pasar ahora, reitero, esta parte no es otra cosa más que hacerlo con práctica, o sea, no hay más aquí como situaciones. Ok, bueno, fíjense bien. Ahora lo que vamos a hacer es justamente ver qué sucede con algunas curvas polares, es decir, cómo graficamos ciertas funciones en el plano polar. Ok, entonces vamos a colocar como subtítulo curvas polares. Curvas polares. Bueno, ¿qué son las curvas polares? Bueno, son funciones de la forma. Tendríamos nosotros, se coloca de esta manera. F, ok, déjenme quitar este cuadro. Ok, no me conviene. Entonces, a ver, serían funciones de la forma f de r, teta igual a 0, ¿sale? Lo pongo desde esta perspectiva de igual a 0 porque finalmente se acostumbra a que sea de esa manera. Sin embargo, puede ir variando acorde al contexto de nuestro problema. Entonces, en definitiva, sería ese tipo de curvas y consiste en que todos los puntos P que tienen al menos una representación polar, cuyas coordenadas satisfacen dicha ecuación. Eso es lo único que significa, ¿vale? Es decir, que nosotros tenemos cualquier punto en el plano polar que está formado de R, teta y pertenece a esa función, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar como ciertas funciones. Vamos a ver las funciones que son de tipo constante. Entonces, para ello, déjenme tomar el cuadro anterior. Funciones de tipo constante. Ok, perfecto.
Entonces, si son funciones de tipo constante, eso lo que nos referimos es justamente a que R, o sea, tienen esta forma. R es igual a f de teta. ¿Por qué pongo teta aquí? Bueno, porque finalmente, claro, esta es mucho más general. Una f mayúscula, r, teta y que sea igual a cero. Pero las funciones más elementales que tenemos en el plano polar son las que son igualados a un número. Claro, el ángulo al final debe de ser un número, por eso pongo las funciones de tipo constante. Entonces, fíjense bien, vamos a ver cómo representamos en el plano polar nuestra curva, por ejemplo. Déjenme ponerle ejemplos. Ok, fíjense bien, pensemos por un momento que nosotros tenemos, vamos a suponer, R igual, por ejemplo, a 2. Reitero, debe de ser un valor constante. Entonces, si R es igual a 2, pues tendríamos que saber quién sería eso en términos de nuestras coordenadas polares. Pero vamos a echar un vistazo con respecto a qué pasaría en el caso de una coordenada en forma cartesiana. Nosotros tenemos que mediante la fórmula, sería en este caso, mediante la fórmula, tendríamos nosotros que R es igual a X al cuadrado. Ujú. Sería de R es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta forma se transforma como la raíz de X al cuadrado, X al cuadrado más Y elevado al cuadrado es igual a 2. Y bueno, evidentemente aquí nosotros tendríamos, si pasamos la raíz, tendríamos nosotros que estamos hablando de un círculo. ¿Sale? Entonces nos queda X al cuadrado más Y elevado al cuadrado es igual a 4. Entonces, aclaro, esa es la ecuación de una circunferencia en coordenadas cartesianas. Una función en coordenadas en este tipo sería un círculo centrado en el origen y que tiene un radio igual a 2. Entonces, aclaro, en este caso, pues vamos a ver si de verdad se comporta eso en coordenadas polares. Entonces, déjenme, ya, claro, tengo una manera intuitiva de definirlo, pero déjenme ver qué pasa en el plano polar. Ok, déjenme aquí hacer las respectivas modificaciones. Ok, perfecto. Aquí está. Y bueno, vamos a manejar que nuestra entrada sea R es igual a 2. Ujú. Ujú. Ok, a ver. Ok, ok. Ya entiendo por qué no me lo puso aquí. A ver. Bueno, fíjense bien. Si partimos de la idea que R es igual a 2, entonces esto es un círculo. Ajá. Sería aquí en el origen y el radio sería de 2. Y noten cómo me genera este primer círculo. Ujú. Reiterando que aquí tendríamos esta coordenada que le voy a poner en verde y voy a quitarle la etiqueta. Entonces, aclaro, R igual a 2 significa todos los puntos que tomemos donde sean igual a 2. Entonces serían todos los ángulos correspondientes. Por eso es que nuestra definición inicial dice R es igual a F de teta. Estas son, aclaro, fíjense cómo en el plano polar las funciones constantes, si lo queremos ver desde esa perspectiva, son círculos. Y aclaro, en coordenadas cartesianas un círculo no es una función constante. Inclusive nosotros conocemos una función constante, algo de la forma f de x es igual a 4, 2 tercios, menos un quinto. Entonces va cambiando, eso es verdad. Nada más que ahora en el plano polar, justamente nosotros tenemos que esta parte es un círculo. O sea, las funciones constantes en el plano polar son círculos.
Ok, déjenme tomar una captura. Ok, y voy a ponerla en mi presentación original. Ok, ahora, una pregunta natural podría ser, a ver, y ya que yo tengo todo esto, por ejemplo, que, aclaro, aquí fue un círculo centrado en el origen, yo puedo tener círculos desfasados, es decir, donde pensemos, su centro no esté exclusivamente en el origen. Sí, claro está, podemos nosotros tener ese tipo de representaciones, pero, aclaro, es un poquito más difícil. Digo, los sencillos o las constantes serían en este caso cuando nosotros tenemos nada más R es igual a un valor. O sea, sabemos que va a ser un círculo, en este caso nos genera un círculo de radio igual a 2. Ujú, muy bien. Entonces, aclaro, sí podemos tener círculos desfasados y justamente ese va a ser el ejemplo que vamos a hacer ahorita. Pero antes, no sé si se tenga alguna duda. Reitero, pueden preguntar con toda confianza. Ok, perfecto. Muy bien, voy a continuar. Fíjense bien. Si alguien requiere de más tiempo, avíseme, sin ningún problema. Les decía que ahora la otra situación es justamente el determinar cómo es que nosotros vamos a ir trabajando círculos desfasados. Entonces, fíjense bien, seguimos con la parte de nuestros ejemplos. Ok, muy bien. Entonces, nuestro siguiente ejemplo sería R es igual. Pensemos en este caso, tendríamos dos veces el coseno del ángulo. Sí lo tendríamos. ¿Vale? No es aquí descabellado pensarlo porque esto sería una función donde nosotros vamos a tener que ir variando nuestro respectivo ángulo, ¿sale? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, con toda confianza pueden externarla. Ujú. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, bueno. ¿Qué sucede ahora en el caso de este tipo de funciones? Pues lo que tenemos que hacer es justamente crear una tabla, es decir, tenemos que tabular y ver quiénes serían los respectivos puntos. Por lo tanto, fíjense bien, tendríamos nosotros, déjenme poner aquí una tabla, donde vamos a colocar, a ver, pensemos, vamos a hacerlo desde 0 hasta pi. Ok, ok, y vamos a ir en múltiplos de, bueno, ahorita les digo, será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sería, ok, serían 2 y número de filas serían 11. Bien, aquí vamos a colocar el valor del ángulo, déjenme ponerlo en términos de la ecuación, entonces nos quedaría aquí Z, y aquí nos quedaría R es igual a 2 veces el coseno del ángulo. Ujú. Ok, perfecto, ahí está. Y vamos a darle ciertos valores. Empezamos, por ejemplo, a ver, déjenme aquí, voy a ver si puedo ponerle en todo ecuaciones. Ahí está, ok, perfecto. Entonces, tendríamos nosotros, híjoles, bueno, pero ahorita se quitan. Sería el ángulo de cero, que en este caso tendríamos nosotros, si sustituimos, nos quedaría 2 veces el coseno del ángulo, que sería de 0, y esto es igual a 2 veces el coseno de 0, me quedaría 1, y esto es igual a 2. Entonces ya tendríamos el punto 2,0, es decir, en términos de la coordenada en forma polar, primero establecemos el radio, ¿sale? Y posteriormente establecemos el ángulo. Por lo tanto,
uno de los primeros puntos que tenemos será justamente 2,0 en términos de las coordenadas polares. Entonces, fíjense bien, en este caso lo voy a poner en otro color, a ver, este color naranja. Tendríamos el punto 2,0. Pero grados, pero como estamos en radianes, no se le pone. Ahí está, claro. Este punto será en términos de las coordenadas polares. Ujú. Ok, siguiente valor que vamos a tomar va a ser el valor de pi entre 6. Ok, entonces eso quiere decir que vamos a tomar dos veces el coseno de pi sobre 6. Ujú. Y esto es igual, nos quedaría 2 el coseno de pi sextos, que sería en este caso 30 grados. Entonces el coseno de pi sextos nos queda raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, aquí tendríamos nosotros 2 por, sería aquí raíz cuadrada de 3 entre 2. Y bueno, esto nos quedaría como tendríamos nosotros igual solamente a la raíz cuadrada de 3. Muy bien, perfecto. Déjenme extender esta parte un poquito más y ya lo tendríamos aquí. De tal manera, ok, déjenme subir la tabla. Híjoles, a ver si me da el espacio. Y bueno, recordemos que en este caso, el punto a elegir sería en este caso raíz de 3, pi sextos. Entonces sería raíz cuadrada de 3, fracción sería pi sobre 6. Y ya tendríamos este valor, ¿vale? No sé si hasta aquí va quedando claro o ya nos confundimos, ustedes díganme. De todas maneras, puedo regresarme sin ningún problema. Ok, muchachos. Bueno, vamos a continuar. Seguimos con esta parte de la tabulación. Reitero, quizás de pronto nosotros ya podamos hacerlo en GeoGebra sin ningún problema. No obstante, sí me gustaría que al menos en algún momento hiciéramos justo esta parte, el que tendríamos que ver cuáles serían sus respectivas coordenadas. Ok, vamos ahora con la situación de pi entre 4, que sería nuestro siguiente ángulo. Por lo tanto, tendríamos aquí, sería pi sobre 4. Y bueno, si nosotros sustituimos, nos va a quedar dos veces el coseno de, sería en este caso, fracción, sería de pi sobre 4. Y en este caso, esto nos queda 2 multiplicado por, tendríamos nosotros que, acorde a nuestro formulario, sería en este caso, raíz cuadrada de 2 entre 2, verlo, sería aquí 2. Y bueno, evidentemente esto nos quedaría igual. Tendríamos solamente la raíz cuadrada de 2. Muy bien. Y bueno, este punto se transformaría como raíz cuadrada de 2, pi sobre 4. Reitero, todos esos puntos los vamos a tener que establecer con respecto a nuestro sistema polar. No es difícil, pero sí es como un poquito el hecho de, el graficar es al revés, es decir, de encontrar los respectivos valores. Pero aclaro, no es tan complicado como de pronto uno podría pensar. Ok, bueno, vamos ahora a calcular de pi cuartos, es decir, de 45 nos vamos a 60 grados. Ok, entonces aquí nos quedaría pi sobre 6, sería aquí fracción, tendríamos pi entre 6 y nosotros encontramos su respectivo valor. 2 por el coseno de quién tendríamos en este caso, sería fracción y sería pi sobre 6. Recordemos que en este caso el coseno de pi sextos, si no mal recuerdo, tendríamos nosotros, a ver, espérenme tantito, déjenme, voy a poner mi tabla de ángulos notables. Coseno de pi sextos sería en este caso, espérenme, no, es pi tercios. No, aquí me equivoqué yo. Sería pi tercios
y sería, creo que ya hicimos el de pi sextos. Sería pi tercios, sería en este caso 2 multiplicado, entonces aclaro, coseno de pi sobre 3 nos quedaría un medio. Por lo tanto, aquí tendríamos nosotros 2 multiplicado por un medio. Muy bien, y bueno, esto es igual a 1. Por lo tanto, nuestro respectivo punto en términos de las coordenadas polares nos va a quedar aquí 1, pi sobre 3. Muy bien, y aquí ya lo tendríamos. Ok, perfecto. Hasta aquí, no sé si se tenga alguna duda, si no, reitero, ustedes pueden transformarlo de otra forma, ¿sale? Ok, bueno, a ver, entonces vamos ahora a pi entre 2. Ajá. Y bueno, aquí evidentemente nos quedaría 2 por el coseno de quién. Tendríamos aquí fracción y nos quedaría como pi entre 2. Sin embargo, el coseno de pi medios es igual a 0, entonces nos queda 2 por 0 y esto es igual a 0. Es decir, nuestro radio en este caso tendríamos nosotros que va a ser 0, pi medios. 0, pi entre 2. ¿Sale? Espero lo estén anotando a fin de que ustedes puedan tener una mejor perspectiva de cómo se grafica en el plano polar. Ujú. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos con el valor, aclaro, de 2pi sobre 3, que sería en este caso de 90, sería siguiente, sería 120 grados. Entonces aquí sería fracción y sería 2 pi sobre 3. Aclaro, si ustedes quieren, esto lo pueden hacer en calculadora sin ningún problema. Sería coseno de 2 pi sobre 3, 2 pi sobre 3. Okay. Y aquí nos quedaría igual a 2. Y aclaro, coseno de 2 pi sobre 3, ese lo podemos calcular en nuestra respectiva calculadora, graficador o justamente la parte de GeoGebra, sin ningún problema. 2 pi sobre 3 y eso nos queda menos 0.5 según me lo está marcando. Entonces aquí nos quedaría como tendríamos, a ver, espérenme un momento, sería aquí, sería 2 por menos un medio, y bueno, aclaro, esto me queda igual a menos 1. Por lo tanto, el punto a elegir sería menos 1, menos 1, 2 pi sobre 3. Y aclaro, todos esos puntos se tienen que graficar justo en la parte del plano polar. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con respecto a qué fue lo que se hizo? ¿Seguros que vamos bien? Si hay alguna duda, con toda confianza, ¿eh? Ok, bueno, fíjense bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a tomar ahora el ángulo de 3 pi sobre 4. Entonces nos quedaría como, sería fracción, tendríamos 3 pi sobre 4 y esto nos quedaría como 2 veces el coseno, tendríamos nosotros fracción, ajá, sería en este caso, tendríamos nosotros, sería 3 pi sobre 4. Aclaro, esto lo obtenemos en calculadora. Y esto es igual, nos queda 2 multiplicado por, tendríamos en este caso, vamos a calcular el coseno de 3 pi sobre 4. Déjenme ponerlo en mi calculadora. 3 pi sobre 4 y esto nos genera, sería menos 1 sobre raíz, menos raíz de 2 sobre 2. Entonces aquí nos genera menos fracción raíz cuadrada de 2 entre 2. ¿Ok?
Perfecto, y esto es igual, nos queda menos la raíz cuadrada de 2. Ok, y ya tendríamos en este caso su correspondiente punto con respecto a ese ángulo. Ok, ok, ahí está. Y bueno, el punto, claro, nos va a quedar menos raíz de 2, coma, 3pi sobre 4. Y hasta este punto. Y bueno, vamos ahora con la parte del punto 5pi sobre 6. Ujú. Fracción, tendríamos 5pi sobre 6. Ujú. Ok, y bueno, nos quedaría como 2 veces el coseno de, sería en este caso, fracción, sería 5pi sobre 6. Muy bien, y bueno, esto nos quedaría igual a 2 veces y vamos a calcular el coseno de 5pi sobre 6. Entonces, coseno de 5pi sobre 6, esto nos genera, en este caso, sería menos raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 3. Ah, claro, todo esto es con calculadora, ¿eh? Raíz de 3 entre 2, y esto nos genera igual a menos la raíz cuadrada de 3. ¿Ok? Y el punto que tendríamos sería menos raíz cuadrada de 3, coma, 5pi sobre 6. Y finalmente nosotros tendríamos que si vale 2pi, ok, no, espérame, sino que valga, híjoles, a ver aquí, bueno, a ver, si vale pi, tendríamos nosotros 2 por el coseno de pi, y el coseno de pi vale menos 1, entonces me queda 2 por menos 1, y esto es igual a menos 2. Entonces, aquí nos quedaría, el punto sería en este caso, menos 2, pi, menos 2, pi. Ok, muchachos, fíjense bien. Estoy a 2 minutos de terminar la clase. Simplemente aquí la situación es justamente ver quiénes serían esos puntos y mañana los vamos a ir graficando. Reiterando que hay una forma más sencilla, pero aclaro, necesitamos saber muy bien el hecho de las coordenadas, el cómo hacer esa transformación, ¿vale? Pero claro, eso lo veremos el día de mañana. Reitero, aquí nada más fue como una tabulación que muy poco lo vamos a hacer, pero sí es importante al menos una vez en clase comentarlo para que no se pierda la contextualización de dónde vienen o por qué aprendimos los puntos en el plano polar. De mi parte sería todo por el día de hoy. Queda nada más la gráfica pendiente, lo hacemos el día de mañana. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Que pasen bonito día. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.